Llegando a la zona de tribunales, voy a entrevistar a un actor muy exitoso, usted lo tiene, pero que fue muy crítico de la pandemia. Eso me interesó mucho, siempre lo seguí porque fue valiente en decir lo que la mayoría no se atrevía a decir. No se pierda este mano a mano con Marcelo Mazzarello, que ya comienza. Hola, ¿cómo te va? Soy Marcelo Peretta. Te aseguro que la ciudad tiene remedio. Estoy trabajando hace mucho tiempo ya con Patricia Bullrich, la conoces, la tenés, en 5 propuestas básicas. Mejorar el transporte en la ciudad de Buenos Aires es insufrible. Estacionamiento en ambos lados no va, en solo uno de los lados de la calle. Las bicisendas las vamos a reordenar. Hay bicisendas que están y no pasa ni una bicicleta por horas. De repente hay que rearmarlas en las avenidas más grandes, porque si no terminan entorpeciendo el tránsito. Segundo, más seguridad. Quiero más seguridad como vos para la ciudad de Buenos Aires. Nos roban y nos asaltan. Es falso que seamos la ciudad más segura de Latinoamérica. Acá también hay problemas de seguridad. ¿Cómo lo resolvemos? Con un anillo tecnológico que detecte quiénes son las personas que ingresan todos los días a la ciudad. Y si son delincuentes con antecedentes penales, no entran a la ciudad. Por supuesto, vamos a fortalecer a la policía con el instrumental que necesite, con las pistolas eléctricas, con una buena remuneración y con el respaldo. Necesitamos policía respetada y respaldada. Tercero de los puntos, los piquetes. Estás cansado de los piquetes, ¿no? Los cortes. Mira, conmigo las manifestaciones sí, los reclamos sí, los cortes no. Si cortás la calle, si cortás la 9 de julio, vas preso. Porque el reclamo está bien, pero perjudicar a terceros que no tienen nada que ver con tu reclamo está mal. Mi prioridad sos vos, sos el porteño. ¿Prioridad en qué? En un hospital. Vas a un hospital y con el DNI, con el domicilio acá en la ciudad de Buenos Aires, ya tenés prioridad en la fila, te atienden primero. No que vienen de otros países o de otras provincias a hacerse atender y yo, que estoy en la ciudad de Buenos Aires, tengo que esperar que me atienden. No, la salud prioritaria para el porteño, el transporte público prioritario para el porteño. Esta es la fuerza del cambio que te propongo. Con Patricia en La Nación, Argentina mejora. Y conmigo, la ciudad tiene remedio. Marcelo, ¿por qué sos actor? ¿Qué te llevó a esta actividad? Y un poco la fui descubriendo. Yo en el secundario, por salir de horas de clase, invitaban a hacer una obra de teatro en 5º año con un director del colegio nuevo que tenía una obra de teatro que la había escrito él, que quería que le hicieran los alumnos. Y con tal de zafar de matemática, de química, dijiste, zafar de horas de clase, voy a actuar. ¿Qué sé yo? Voy acá. Y hice un personaje y la gente se hizo en el Teatro Regio con familiares, bien, igual se hizo con familia. Lógico, sí. La sala y la gente se rió con lo que yo hacía. Y ahí tuve la primera experiencia donde yo hacía reír, me di cuenta que tenía algo ahí que funcionaba. De todas maneras, intenté estudiar veterinaria, intenté hacer otras cosas. Arrancaste por otros lados. Claro, y porque eso simplemente fue casi accidental. Y después hice un curso con Norman Brick y así fui como empezando a tirar del hilito mientras trabajaba de otra cosa, porque en general se trabajaba otra cosa y tus sueños de actor los ibas realizando en la medida en que trabajaba de otra cosa. ¿Y por qué eso? Que el actor siempre tiene que tener una actividad, digamos, paralela para vivir, porque por lo menos en la primera etapa la actuación no da para vivir. Porque yo creo que está bien que ¿Está bien sea. eso? Sí, porque es un artista y porque un artista tiene que formarse primero y no tienen por qué venir a subsidiarte tu sueño. Hay una serie que se llama El Método Kominsky, que es una gran serie para actores. Primero por las cosas que enseña y segundo porque habla justamente de eso. Él es un actor que no pudo llegar a ser actor, pero que es docente de actores, muy buen docente. Y todos los chicos que van ahí trabajan de otra cosa, hacenlo. Y él en un momento les plantea, ¿ustedes saben que tienen muy pocas chances de llegar? No, dicen, yo voy a llegar, todos creen que van a llegar y de eso se nutre, es así y yo creo que está bien que así sea. Arrancaste con Naranja y Media. Sí. ¿Cómo va lo del casamiento, Juan? Hay una novedad, Coco. Despacio, Juancito, que las novedades tuyas me dan miedo. Lali está embarazada. No.
No El puede que ser. tiene miedo soy yo, Coco. Estoy aterrado. Más bien. Tenés que aterrarte, Juancito, porque cuando se entere Nati te va a matar. No por Nati solamente. No. Por Lali, Coco. Porque ella festeja, los padres festejan, están todos contentos. Pero nadie se acuerda lo que le pasó a Lali cuando nació Tomasito. ¿Te acuerdas de toda esa pesadilla? Yo no lo puedo creer, Juancito. ¿De quién es ese hijo ese chico? Es mío. No lo pudiste haber evitado, vos. ¿Pero qué querés que me borre ahora? Es mi hijo. ¿Qué? No puedo hacer otra cosa. No puedes hacer. Y entonces vas a agarrar y te vas a casar con Lali estando casado con Nati. ¿Qué recordás de esa época? Y todas cosas buenas, porque también hace falta para mí, primero formarte. Yo me fui formando, es como un oficio, es como si haces zapato, bueno, vas aprendiendo el oficio. Haciendo, claro. Aprendés haciendo. Es totalmente meritocrático, claro que sí, porque porque para que vos después disfrutes de un gran actor como es Brandoni, Halcón, Ernesto Bianco, ese tipo se formó empezando de abajo y subiendo en esa escala y en ese cariño que te va teniendo el público. Es el público el que te pone ahí. Entonces yo recuerdo de ese primer trabajo que alguien me dio la oportunidad, que alguien creyó en mí, que fue Rodolfo Ledo, que me dio esa oportunidad, que me vio en una publicidad y dijo: yo quiero ese tipo para este personaje, y me dio una gran chance de estar en un coprotagónico en una serie que después fue exitosísima y que yo aporté mi granito de arena. ¿Qué pensás de los políticos que no creen en la meritocracia? Esta que vos me acabas de definir, que Sí, crees que te por parece eso la lo digo, esencia. por eso lo dije. Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. No, yo creo que es un engaño, es fácil, porque el otro día estuve charlando con un chico que tenía ese discurso. Yo hablo con todo el mundo y trato En contra del mérito, tenía el discurso me en contra decía, del no, pues mérito. yo no creo, qué sé yo. Le digo, bueno, bárbaro, entonces a la selección argentina vamos vos y yo a jugar. Listo, ¿Qué te nos ponemos parece? la camiseta y vamos. Sacalo a Messi, a ver quién nos va a ver. No va a ir nadie. Con este chico que estábamos discutiendo, me decía: no, el bombardeo del 55. Del 55. Y le digo: es más chico que yo. Claro, ¿no? no había digo, mirá, nacido, uno había yo nacido. no le discuto a alguien de los 70 lo que pasó en esos años, porque yo o sea, lo viví como un chico de 10 años, no me meto. Yo hablo de la democracia para acá, que es lo que yo viví. Y para alguien más chico le digo: mira, más fácil todavía. De los últimos 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo, 4 Macri. Debe haber sido un fenómeno si destruyó el país en 4 años, porque algo tiene que haber pasado antes. Otra vez, la igualdad de oportunidades. Es un manejo comunicacional. Lo que se está diciendo hoy, yendo a la actualidad, a la realidad, que el desastre de Macri, Todo Macri, la deuda, Macri. Yo no lo fue voté, Macri, siempre lo tengo todo que el aclarar. desastre. Yo no lo voté, Sí, pero estás defendiendo que en el Defiendo fondo que en 4 años no pudo haber destruido el país. que la democracia es la alternancia en el poder de distintos colores políticos, y que dentro de esa alternancia, y que los números son los números, que esto es negro y no verde, 16 años de gestión. Si vos querías imponer un modelo con amplia mayoría en las dos cámaras, si querías, tenés una idea y un modelo de país, ya tuviste suficiente tiempo Claro. para mostrar, y es porque ahora están en el poder. O sea, fracasó el modelo, evidentemente, porque si tenés más pobres, tenés más inflación, fracasó. Tu idea de gobierno fracasó. La de Macri no sabemos, porque 4 años para hacer un cambio como necesita la Argentina No alcanza. No importa Macri ni nadie en 4 años va a sacar a la Argentina. Si no nos ponemos a trabajar durante 10 años en un determinado camino, la Argentina no va a salir adelante como salieron adelante países de la región. El otro día hablaba con un muchacho de Perú, me dice: y nosotros en un momento Perú empezó a crecer, igual tienen problemas políticos, sí, no pero el económicos. crecimiento Sí, coincido la de un diferencia. país mucho más pobre que la Argentina, mucho más pobre que la Argentina. Crecen más que nosotros, pero Crecen tienen más que- serios problemas políticos. Sí, pero siguen adelante. Y lo mismo pasó en Paraguay, y lo mismo pasó en Chile, y peor que eso,
es que hace poco, ayer mostraban un estudio de la educación en la Argentina y estamos compitiendo con Senegal. Y mejor que nosotros está Colombia, que pasó por la FARC, el ejército, el narcotráfico, todo. ¿Cómo salimos de eso? ¿Con alternancia, como decís vos? Con educación. ¿sabes? Con educación. Primero con educación. Este gobierno no se está ocupando de la educación. Yo lo que creo es que estamos al borde de ¿Por qué no reacciona la gente? ¿Qué pasa? El otro día este chico Solano de la izquierda criticando a López Murphy, dice, ok, porque el pueblo lo echó. Muy bien. Pero ahora debe estar todo bárbaro, entonces, porque el pueblo no echa a nadie, no sale a la calle. Yo entonces me pregunto por qué no sale a la calle el pueblo. Y yo creo que es porque la sensación de que no tenés una nación ni un país para defender. Solo salimos porque ganó la selección. Si solamente nos juntamos para gritar goles, somos un pueblo de estúpidos. Esto tenemos que entenderlo. Si no no reclamamos, somos estúpidos. Si no tenemos una idea de nación, no es reclamar, es idea de nación. Porque el daño profundo que hicieron en la educación es ese. Y voy a dar un ejemplo. Cuando fueron las invasiones inglesas, los ingleses bajaron y había unos gauchos tal vez por ahí. Los criollos defendieron la... No, pero pasaron. No, los gauchos estaban ahí, le daba lo mismo. Porque había uno con un ejército de azules y estos pasaron con chalecos rojos. Y los gauchos lo dejaron pasar. Total, a mí que me importa si yo vivo en esta pampa enorme que no es una nación ni un estado. Es un gran campo. Después se formó el Estado Nacional, con mucho esfuerzo, con mucha sangre, con mucha pelea, y después, gracias a Sarmiento, tenemos la educación, o tuvimos la educación que tuvimos, y después tuvimos el Martín Fierro, y después tuvimos una identidad nacional, y después tuvimos el tango, y después tuvimos el folclore, y después generamos una Argentina con ideas y principios propios, una tierra de inmigrantes, pero inmigrantes que lograron un ser nacional. Eso es lo que está en juego, porque vos hoy le preguntás a cualquier pibe de qué es el país, la nación, no tiene la más puta idea. Y eso te lo enseñaban en el primario, en el secundario. No te enseñan valores, no te enseñan principios. Exacto, y principios argentinos. La discusión es los valores nacionales, no el pueblo. Le hablan al pueblo. El pueblo, no somos un pueblo, somos una nación, que es mucho más importante que un pueblo. Y es una decisión comunicacional, es empequeñecernos, es embrutecernos. Y eso sí lo hizo el peronismo con los 11 principios goebbelianos de propaganda nazi. Fuiste muy crítico durante la pandemia, Sí. Incluso perdiste a tu papá. No por el COVID. No por el COVID, en esa época, pero no por el COVID. Claro. ¿Por qué fuiste tan crítico de la pandemia? Primero por los encierros, primero porque fueron cómplices todos de los encierros compulsivos. Yo no estoy de acuerdo. Vi lo que pasaba en la práctica justamente con mi viejo, porque si el paciente no tiene una referencia de un familiar y vos lo aislás y le pones y el tipo está postrado y solamente le pone caras con barbijos y cosas que no ve, ¿de dónde va a sacar una referencia para seguir viviendo? Claro. Siquiera, emocional, pierde las ganas de vivir, de digamos. cariño, de afecto. Todo eso parece que la ciencia lo dejó de lado. ¿Hubo una dictadura sanitaria? Sí, por supuesto que la hubo. Pero y Los aparte infectólogos un nos acuerdo, obligaban a todos y el gobierno confirmó un acuerdo. protocolos, sí, primero un acuerdo porque aparecieron Larreta, Kicillof y el presidente en la misma mesa. Con el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires, que venimos trabajando en este punto codo a codo desde el primer día y lo estamos haciendo muy bien. Con ellos dos, mañana vamos a empezar a analizar mecanismos que nos permitan disminuir el tránsito en el AMBA fundamentalmente. El AMBA es el lugar que concentra mayor cantidad de infectados. Y después sacaban a la calle, como yo iba a ver a mi viejo, lo veía en la calle. ¿Por qué estaba la policía armada en la calle para parar a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Para intimidar, supongo, porque en realidad estábamos hablando de la pandemia. ¿Por qué armados? ¿Por qué armados, enfierrados? Había una forma de hacer las cosas. Primero
se terminaron los derechos de los ciudadanos. De un plumazo volaron los derechos a la libre circulación. No se puso en discusión, nadie lo puso en discusión. Nadie puso los casos, nadie pensó, por ejemplo, y si lo pones en la medicina, todos los cuerpos reaccionan igual a las vacunas. En absoluto. Nadie, si vos sos alérgico, ¿alguien tomó en cuenta que vos podés ser alérgico? Y que una ignoraron vacuna, completamente. algo que lo no digo es una, porque yo soy sanitarista. y no es una vacuna, porque sabemos que es un experimento. ¿Informaron a la gente del experimento? No, no es nada de todo eso. Hicieron un seguimiento posterior. Pero ¿por qué que se entonces informe. lograron eso? Vos y yo, Lo lograron todo el digamos, mundo. coincidimos en este planteo, porque es una cuestión de sentido común, tampoco Totalmente. porque seamos dos No, premios somos Nobel. dos. Exactamente. Ahora, ¿por qué entonces la política, no solamente en la Argentina, en el mundo se pusieron de acuerdo para encerrar a la gente, vacunarla con algo que todavía no estaba preparado y lo lograron? Si querés, tiramos hipótesis. Dale, tirate una. Agenda 2030, ingeniería social. O sea, la Agenda 2030, eso es ese orden mundial que, digamos, la OMS decide la salud, Someter. el Banco Mundial somete económicamente y te yo atemoriza. diría, para simplificar, yo lo digo de esta forma, es someter la Constitución Nacional a la Organización Mundial de la Salud, que es, en definitiva, una entidad privada y que decida o que decidan en otro país cuáles son las políticas públicas de tu país pasando por arriba de la Constitución Nacional. Por eso, yo a ningún candidato que no se pronuncie en contra de la Agenda 2030 lo voy a votar. Volviendo a tu trabajo de actor, que es lo que realmente te Gracias, interesa, exacto. hace poco interpretaste a Bilardo. Contame la experiencia. Maravillosa, de los personajes más adorables de la Argentina, que creo que se inscriben en esa Argentina a la que me parece tenemos que volver. El médico que es futbolista, el tipo que potencia los talentos de los demás. El Mundial del 86 fue una película. Una pinturita, como quien dice, salieron todas, ¿no? El gol del siglo. La mano de Dios. Inolvidable para todo el mundo. Ahora, el protagonista de la película, Diego Armando Maradona, indiscutible. Por nuestra familia, por nosotros, que nos venimos rompiendo el culo desde chiquitos para estar acá. Les pido por favor que salgamos a ganar. Pero toda película tiene un director, o no hay un director. Bueno, el director de esa película, el director técnico de esa película, fue yo, Carlos Salvador Bilardo. Hay que registrar hasta el más mínimo detalle, porque si ganamos hoy, después hay que repetir todo igual. Ese tipo desarrolló el fútbol, no solo en la Argentina, desarrolló él cambió la forma de jugar al fútbol después del Mundial. La estrategia de él después se usó en todo el mundo, nadie se lo reconoce, o salvo los bilardistas. ¿Qué estás haciendo ahora? Contame. Estoy ensayando La Ternura acá en el Teatro San Martín. Estamos con un elencazo, con Grimau, con Cristina Alberó, con Anita Martínez, Las grandes estrellas con Juan Cotelli, de las novelas de los 70, 80. Y claro, pero aparte, bueno, yo hicimos El Avaro antes con Grimau, y es un tipo que en los clásicos luce mucho. Es un actor que ha hecho muchas novelas, pero que a la vez ahora está haciendo teatro. Fue galán toda la vida, pero ahora lo está proponen haciendo para clásicos papeles y tiene clásicos. es muy lindo verlo en clásicos. Una comedia. Disfruto, una comedia. ¿Y qué pensás de llevar el teatro a los barrios y que no solamente, digamos, esté en los grandes centros urbanos? Bueno, esta es una de esas propuestas que tiene San Martín, muy buenas, de llevar la obra a Mataderos, al Teatro del Plata, creo que se llama. Porque es una forma de... La gente a veces no se... cuesta, es más caro venirse a tal centro, dar la chance desde el teatro oficial, también lo hace el Teatro Cervantes, te conté fuera de cámara, pero vale la pena contarlo, el Plan Federal, que era muy bueno, que mandaba elencos de pocas personas al interior, a capitales del interior y después a un par de pueblos donde nunca había llegado el teatro. Yo fui parte de
de uno de esos elencos y hubo muchos otros más, y este proyecto, La Ternura, se inscribe dentro de eso. Creo que el Teatro Oficial del Estado para esas cosas es útil llevar el teatro a los lugares donde no llega el teatro comercial porque no puede, porque necesita plata, cantidad de gente y demás, y el Estado sí puede hacerlo, y es una forma de llevar la cultura, de llevar la educación, el gusto por el teatro. Yo he visto lugares donde florece, o donde alguien, porque siempre hay teatreros en esos lugares, alguno que agarra la posta en la provincia y que tiene el beneplácito de algún gobernante que dice, bueno, toma un poco de plata y hacelo, y te hacen unos festivales de teatro increíbles, o de teatro, de folclore o de danza. Todo eso es educación, todo eso es educación. Hay que fortalecer. Se volvieron los centros culturales, las bibliotecas, rehenes de la plata de la política, en vez de ser lugares donde se genera cultura y pensamiento crítico, pensamiento de los barrios, de la gente. Coopta, compra y te hace optar. En vez de pensar, te hace optar, o esto o lo otro. Y no, eso no es pensar, eso es optar. Pensar es dudar y plantear y escuchar al otro, no gritarle encima que vos tenés razón, sino decir y dejarte modificar por las opiniones del otro, y si no, un argumento mejor. Pero esa es toda la discusión política, intercambiar argumentos y llegar a algunos acuerdos, y en otro caso, si no llegas a un acuerdo, no importa, no pensás nada malo de la otra persona. ¿Qué querés para el futuro de Argentina? Que volvamos a ser una gran nación, que retomemos el camino de lo que fue la Argentina hasta no hace tanto. Yo, por lo menos, que voté por primera vez en democracia a Alfonsín, me parece que el camino que marcó Alfonsín, y no estoy hablando del radicalismo, hablo de Alfonsín porque sentó las bases para mí, de los derechos de la democracia, porque le hablaba a todos los argentinos y no a un partido político. Para mí fue muy revelador ver de qué manera podía funcionar la democracia en cuanto a el respeto a todas las instituciones del Estado y cuál es el rol de un presidente. Creo que se ha desvanecido por conveniencias. ¿Cuál es el rol de la política? Políticos humildes. Me gustaría ver políticos que no se enriquezcan, o que le pase lo mismo que me pasa a mí. Yo creo que la primer clave de todo esto es la AFIP. Si vos sacamos a Echegaray y ponemos a alguien que empiece a hacer las cuentas y lo que vos no puedas justificar tengas que devolverlo, que es lo mismo que me pasa a mí. Yo, a mí me tuvieron bloqueado no hace muy poco en la FIP por 2,50 mangos. Una deuda que te quedó colgado, una deuda pero vos pagás el autónomo, el monotributo, y me apareció una que ya la había pagado aparte, pero no importa, no tenía los comprobantes, no importa. En el 2005 20 pesos, en el 2006 40 pesos, y los intereses. Se acumuló, claro. Un mes, no, pero aparte me estuvieron bailando. Y te bloquearon me bloquearon, qué sé yo, me generaron problemas, perdí un trabajo. Bueno, todo eso lo puedo aceptar. Pero quiero lo mismo, justo, la igualdad de oportunidades. Para que le pase a cualquier funcionario, que uno me puede explicar cómo te compraste algo de $500,000 en un año, lo tenés que devolver, porque si vos tenés un sueldo en pesos y no me podés explicar cómo acumulaste ese capital, quiere decir que lo sacaste de otro lado y no lo podés explicar. Si no lo podés explicar, lo devolvés. Esto sería fácil, te digo. Pero bueno, voluntad política. Espero que el candidato que se presente se diga estas dos cosas. Diga qué piensa de la Agenda 2030 y qué piensa hacer con la FIP. Si le va a pedir cuentas a los funcionarios. Y ahí tal vez lo vote. Bueno, es un buen cierre. ¿Cuál es su candidato para las elecciones de este año? Atravesamos toda su trayectoria actoral. Cree en el esfuerzo. Así como no cree y no está de acuerdo y combate la Agenda 2030, cree en el esfuerzo y pide esfuerzo para todo el sector privado, pero también para la política. Usted, como siempre, tiene la última palabra. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo.